Las leyendas mexicanas son anécdotas folclóricas de tradición oral, por lo que no cuentan con un autor específico. Se trata de historias sobre sucesos naturales o sobrenaturales que nacieron en épocas y lugares reales, brindando así verosimilitud a los relatos. Suelen hablar de milagros o sucesos históricos embellecidos por el Vox Populi. Dentro de las leyendas entra el mito. Este cuenta historias sobre dioses y es parte de la tradición religiosa ancestral de antiguas civilizaciones. Por su parte, la leyenda en general habla sobre sucesos cotidianos ocurridos a personas comunes. Conocer las leyendas de un pueblo es conocer gran parte de su cultura, pues en las leyendas pueden observarse los intereses, el folclore, los valores o incluso los miedos del grupo de personas que las comparten. En México, esta tradición vocal desciende desde la época prehispánica. En esa época, el relato oral era el método preferido para compartir el conocimiento sobre la historia y el origen de algunas tradiciones. En cambio, durante la época virreinal, con la llegada del catolicismo, comenzó la tradición de las leyendas sobre milagros o espectros de ultratumba. Con el paso del tiempo, esta costumbre se empleó para difundir sucesos cotidianos misteriosos, naciendo así la leyenda urbana que se comparte también de orador en orador. La siguiente es una lista de leyendas mexicanas, segmentadas según su origen histórico. Lista de las leyendas más conocidas en México. El Charro Negro. La leyenda cuenta que en las noches, junto a los caminos en los pueblos, suele aparecerse un hombre vestido de charro montado en un bello caballo negro. Si se es amable con él y se le permite que te acompañe a tu casa, este te dejará en paz y continuará su camino. Sin embargo, en una ocasión, Adela, una joven despreocupada, se lo encontró mientras vagaba. Para aligerar el paso, le pidió al hombre que la subiera al caballo. Cuando se montó, el caballo aumentó su tamaño y se prendió en llamas. El charro desveló su identidad. Se trataba del diablo. Al escuchar los gritos de la joven, los vecinos salieron pero no pudieron hacer nada y la vieron quemarse ante sus ojos. Ella era ahora propiedad del diablo, quien se la llevó mientras ardía. El Chupacabras. A mediados de la década de los 90, un grupo de campesinos mexicanos entró en pánico. En las noches, una criatura extraña atacaba el ganado, succionando la sangre de cabras y vacas por igual. Todos los animales contaban con las mismas características, una mordedura en el cuello. El pánico fue tal que biólogos estadounidenses comenzaron una investigación al respecto. Concluyeron que no había especie animal que contara con las características del supuesto chupacabras y que probablemente se trataba de un coyote. Sin embargo, existen cientos de fotografías y videos de la criatura extraña que aún no han podido ser explicados. La fundación de Tenochtitlán. Tenochtitlán, fundada por los mexicas. Aproximadamente durante el siglo VI, los pobladores de Aztlán, hoy al norte de México, abandonaron su tierra y comenzaron una enorme peregrinación encomendada por Huitzilopochtli, su deidad principal, en búsqueda de la tierra prometida. Para saber que estaban en el lugar indicado, Huitzilopochtli les enviaría una señal: un águila real parada sobre un gran nopal devorando una serpiente. Al ver esta visión, los aztecas comenzaron la construcción de la gran ciudad que llevaría el nombre de Tenochtitlán. Tal como Huitzilopochtli había prometido, el área era bondadosa, pues su abundante agua les brindaba ventajas económicas e incluso militares. El imperio azteca sería poderoso y dominaría gran parte de Mesoamérica. En la actualidad, esta visión del águila sobre el nopal se encuentra plasmada en el escudo de la bandera de México. La leyenda de los volcanes. En épocas del poderoso imperio azteca, sus pueblos vecinos eran sometidos a pagar tributo. Los tlaxcaltecas, grandes enemigos de los aztecas, estaban hartos de esta situación y decidieron alzarse en armas. Popocatépetl, uno de los grandes guerreros tlaxcaltecas, decidió pedir la mano de su amada Iztaccíhuatl, la bella hija de un gran cacique. El padre aceptó, y si él volvía victorioso de la batalla, se llevaría a cabo la boda. Durante la ausencia de Popocatépetl, un hombre celoso anunció falsamente a la dama que su amado había fallecido. Tras unos días, Iztaccíhuatl murió de tristeza. Cuando el guerrero volvió victorioso, fue recibido con la trágica noticia. Para honrar su memoria, unió 10 cerros y acostó a su amada en la cima. Él llevaría consigo una antorcha y la resguardaría eternamente. Esta leyenda cuenta el origen de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, la mujer dormida, que permanecieron juntos para siempre. La flor de cempasúchil.
La historia de Xochitl y Huitzilin, dos jóvenes aztecas enamorados, comenzó desde su infancia, cuando ambos solían escalar los cerros y ofrecer flores a Tonatiuh, el dios del sol. Al llegar a edad, Huitzilin debió cumplir sus deberes de guerrero y abandonar su pueblo para combatir. Desgraciadamente, el joven murió en batalla. Al enterarse de esto, Xochitl subió a la montaña y rogó a Tonatiuh que les permitiera estar juntos. Entonces el dios del sol lanzó un rayo sobre ella, convirtiéndola en una hermosa flor de color naranja brillante. Huitzilin, en forma de colibrí, se acercaría a besar a Xochitl convertida en flor. Este es el origen de la flor de cempasúchil, utilizada en la tradición prehispánica para guiar a los muertos al mundo de los vivos. La Llorona, quizá la leyenda mexicana más popular. Habla de una mujer mestiza que tuvo 3 hijos con un importante caballero español fuera del matrimonio. Tras años de pedirle que formalizaran su relación, la mujer supo que el caballero se había unido con una dama española de clase alta. Como venganza, la mujer mestiza llevó a sus hijos al río para ahogarlos. Después, ella tomó su propia vida debido a la culpa. Su alma penaría por las calles de la ciudad durante toda la eternidad, gritando arrepentida por haber matado a sus hijos. La calle de la Quemada. Durante la época de la colonia, una familia española llegó a Nueva España. La hija del matrimonio, una joven de 20 años, inmediatamente atrajo a todos los hombres adinerados, quienes querían desposarla. Pero fue un marqués italiano quien se decidió a conquistarla. Todos los días posó bajo su balcón, retando a duelo a cualquier hombre que la quisiera. Cada mañana aparecían los cuerpos sin vida de transeúntes inocentes que se atrevían a pasar por su ventana. Acongojada por ocasionar estas muertes, la joven decidió desfigurarse la cara. Acercó el rostro al carbón encendido, borrando así todo rastro de su belleza. Sin embargo, el marqués continuó con su propuesta, pues aseguró que la amaba por su interior. Conmovida, la joven aceptó ser su esposa. Pasó el resto de su vida escondiendo su cara con un velo negro. La calle de su balcón fue renombrada en su honor. Autobús fantasma. Una noche de lluvia, un autobús transitaba por la carretera que va desde Toluca hasta Ixtapán de la Sal, pueblo mágico ubicado hacia el suroeste de la Ciudad de México. Los pasajeros iban dormidos y el chofer intentaba mantener el control dada la gran cantidad de lluvia y lo mojado de la carretera. Al llegar a la altura de las curvas de Calderón, los frenos del autobús no respondieron y el auto salió volando a través de un barranco. Todos los pasajeros murieron. Los que no fallecieron como consecuencia del impacto, murieron abrazados por las llamas. La leyenda del autobús fantasma hace referencia a este hecho e indica que por dicha carretera suele circular un autobús de muy vieja data, lleno de pasajeros que no dicen una palabra y que están finamente vestidos. Según la leyenda, este autobús se detiene ante el pedido de pasajeros regulares. Cuando los pasajeros que recogió llegan a su destino, el chofer del autobús les pide que se bajen sin mirar atrás. Se dice que quien obedece esta petición solo escuchará el autobús alejarse, aunque no le será posible verlo de nuevo. En cambio, quienes no hacen caso y miran atrás a pesar de la petición del chofer, el escenario que verán será un autobús lleno de los cuerpos maltratados de quienes perecieron en él, y ya no les será posible bajar de este nunca más. Mano peluda. Se dice que a comienzos de los años 1900 vivía en Puebla un hombre de apellido Horta. Él era dueño de un Monte Pío. Los Montes Píos eran una especie de fondos de dinero recolectados a través de contribuciones o descuentos realizados a personas que formaban parte de una organización, para que sirviera como soporte dirigido al uso de las esposas y los hijos en caso de que el hombre falleciese. Resulta que el señor Horta se caracterizaba por ser muy codicioso y de mal proceder. Era muy mal visto en el pueblo y muchas personas le deseaban cosas malas. Había un deseo común que proclamaban todos los que pasaban cerca del establecimiento, y era que esperaban que Dios le secara la mano. La leyenda dice que, eventualmente, esto ocurrió, dado que una vez que el señor Horta murió, su mano se ennegreció y se puso rígida. Le creció una superficie de pelo en el dorso, y los anillos que siempre usaba terminaron incorporándose a su piel. Es esta mano la protagonista de la leyenda, pues distintas personas juran haber visto una mano peluda que sale de la tumba del señor Horta, sin estar unida a ningún cuerpo, y se desplaza buscando a quien hacerle daño. El anillo de Alba.
Doña Alba fue una mujer adinerada, cuya única carencia fue no tener hijos. Se dice que una noche, cuando contaba con 80 años, Alba soñó con mucha claridad sobre cómo moriría. Luego de este sueño, encomendó al cura de su parroquia que, una vez muriera, él se encargara de repartir su abundante herencia entre las personas del pueblo en el que ella vivía. La señora murió, y mientras se llevaba a cabo el velorio y la sepultura, uno de los dos enterradores que trasladó el cuerpo se sintió muy atraído por un gran anillo que Alba llevaba puesto. Luego de haberla enterrado, estos dos sepultureros fueron al cementerio y desenterraron a la señora Alba. Al llegar a ella se dieron cuenta de que la mano de Alba estaba cerrada y el anillo no podía ser retirado. Sin ningún escrúpulo, los enterradores cortaron el dedo de Alba en donde estaba el anillo y se fueron. Cuando estaban próximos a salir del cementerio, ambos escucharon un grito ensordecedor. Uno de los sepultureros no volvió jamás. El otro, antes de salir corriendo, apenas pudo voltear y observar la imagen terrorífica de doña Alba señalándole con la mano del dedo amputado. Este fue un breve resumen de algunas leyendas mexicanas. Si te interesa saber más, sigue el link en la descripción del video. ¿Y tú? ¿Qué opinas sobre las leyendas? Nos interesa tu opinión. Déjanosla saber en los comentarios. Gracias.